Bueno, buenas tardes a todos. Estuvimos viendo, les puse un video, ¿no? Les puse un video que espero que hayan, ay, perdón, Eric no lo ha admitido, les puse un video que espero que hayan podido ver sobre una aplicación, ¿no? O sea, directamente el uso de programación dinámica para resolver la probabilidad, para calcular la probabilidad entre dos equipos, que de otra forma, que de no hacerlo con programación dinámica, pues es exponencial, ¿no? El cálculo de los dos, porque básicamente muy similar a Fibonacci en el sentido de que hay que estar calculando los subproblemas o bueno, sí, los subproblemas, porque en general así funciona, ¿no? O sea, partimos un problema en pequeños problemas que son idénticos a la estructura del problema original, y al estarlo partiendo, pues empieza a crecer mucho la complejidad del problema original, pero esencialmente o sea, la parte por la que crece es por la redundancia en términos de estar calculando cosas que ya se hubieran calculado antes, ¿no? Entonces, el traducirlo, lo que hace programación dinámica, esencialmente cuando a ustedes les toque hacer algo de programación dinámica, pues lo que tienen que hacer es identificar, bueno, pues voy a agarrar mi problema más grande y eso va a significar calcular un problema interior, un problema más pequeño, pero de forma idéntica al problema original, ¿no? O sea, viene muy asociado a un cómputo recursivo. Entonces, en ese sentido, pueden pensar en subdividir su problema en algo más pequeño, ¿no? Y aparte, menos, bueno, sí, menos complejo en términos de la O, ¿no? La complejidad computacional del problema puede ser más pequeña. No sé si lo pudieron ver o lo entendieron o tengan dudas. Lo voy a comentar muy rápido, ¿no? Pues esencialmente, la parte de aquí del truco de este ejemplo es la definición de P y J, o sea, es cuántos juegos faltan para que gane para que gane A, perdón, o que pierda A, que sería J. Al ganar, como es un evento de Bernoulli, o sea, es ese tipo de evento, entonces cuando gana A, pierde B, o cuando gana B, pierde A. Entonces, conforme crece una, va creciendo la otra. Ese es todo el chiste alrededor de esta P. Y Y bueno, aquí están las definiciones, ¿no? Parte de lo que tiene particularmente programación dinámica es la condición inicial. La condición inicial dice que justo si la probabilidad fue uno, o sea, la probabilidad va a ser uno siempre y cuando ahí le falten 0 juegos por ganar y J pues, le falte cualquier cosa, ¿no? Pero si ahí ya le faltan 0 juegos, ya ganó. Entonces la probabilidad de que gane es uno. Y si la probabilidad de que A gane es cero, quiere decir que pues, ya perdió, ¿no? O sea, que sea cero significa que a fuerza J le faltan 0 juegos para ganar, ¿no? O a le faltan J juegos para perder, que son cero. Entonces aquí, para esta expresión, para estas coordenadas, cuando I mayor que cero y J cero, sabemos que esto es un cero y es un uno cuando se cumple esto, ¿no? En cualquier otro caso, está por calcularse, ¿no? Y es justo el origen de la complejidad cuadrática de este algoritmo, porque lo que vamos a hacer es tomar el juego anterior, el del día anterior, bueno, el de la columna de arriba y la fila de arriba, columna de la izquierda, para promediarlos, porque son, este, ¿qué me quedé? Porque son igualmente, pues sí, es una final de algo, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar que es igualmente probable que gane uno como el otro. Ya, eso lo dividen entre dos. Bueno, ahí está, tiene que ser la tablita, las condiciones iniciales, y después van a calcular la progresión de las entradas de esta matriz. Al ser un cuadrado, pues la complejidad de esto es cuadrático, ¿no? Pues son tantas filas por tantas columnas, y pues justo aquí es 4 por 4 pues es 16. El punto es que es de orden cuadrático, ¿no? Y este es el origen de por qué es cuadrático. Eh, entonces, pues en este caso va a ser la, y aquí vayan aprendiéndose la mecánica, porque lo vamos a estar haciendo mucho para cálculo de comparación de secuencias, ¿no?
En este caso vamos a calcular el columna anterior, fila anterior, es 1 más 0 entre 2, ¿no? Pues un medio. Y esto va a quedar un medio más 0, entre 2 un cuarto, un octavo, un 16avo, ¿no? Entonces, que esencialmente es la probabilidad, o sea, lo que está diciendo es la preferencia, es mucho, muy probable que gane A al final, ¿no? Acuérdense que es una probabilidad, ¿no? Bueno, un poco el contexto también depende mucho del problema, pues, pero en este caso, ¿por qué no se llega a un resultado específico? Pues no, porque es simplemente un juego entre una eliminación, una esperanza de quién podría ganar, o sea, con qué prueba, y en términos concretos, pues es esta expresión, ¿no? Que solo va a valer cero si alguna de ellas, este, si las dos son cero, ¿no? Bien, entonces, bueno, es lo que les hacía ver en el video anterior, ¿no? O sea, es simplemente un cálculo de una aplicación, un ejemplo de programación dinámica que claramente, no sé si me imagino que lo han visto en otras materias, ¿no? Creo que se ve, bueno, los compañeros actuales lo ven en IDEO, esperaría. No sé si los computólogos lo vean en algoritmos o si lo ven en otra materia, ¿no? Aquí ya se ve eh, como simplemente aplicado, pero creo que se ve con más formalidad en algoritmos. Pensaría que lo ven en algoritmos. Yo, ok. Bueno, gracias, Juan. Y ahora este otro ejemplo también está bonito, ¿no? O sea, aquí, mismo caso, no quiero clavarme en los detalles. Es justo es un esquema general para buscar una solución. Eh, También va a ser un esquema general para plantear una ruta, para buscar una ruta específica que nos llevó al resultado dado. Y, y en este caso, lo que queremos hacer es triangular un polígono, ¿no? Donde triangulación significa encontrar el menor número de cuerdas, las punteadas son las cuerdas. Este, bueno, debemos dividir todo en triángulos de tal forma que la longitud de los triángulos sea mínima, ¿no? Entonces, para eso, bueno, vamos a echar mano de las coordenadas, de alguna métrica, pues, ¿no? En este caso son las coordenadas de los puntitos, pero bueno, si nada más tuviéramos el área, si de alguna forma lo que sabemos es el área, bueno, nuestra métrica sería el área. Queremos minimizar el área, ¿no? De los triangulillos estos, de todos en total. Bueno, entonces, ¿se les ocurrió algún planteamiento? A grandes rasgos no tuvieron que haber sacado la triangulación final, pero o sea, un poco no importa, ¿no? Porque incluso está dada con las líneas estas. Pero ¿se les ocurre alguna forma de partir este problema en subproblemas para calcularlo? A la una. Este, Eric, ¿alguna propuesta? No tiene que ser perfeccionada ni nada. ¿Alguna propuesta vale? Te piden resolver esto y ¿qué harías? A mí se me ocurrió subdividirlo. Es que están los... Sí, exacto, ¿no? Como que podemos hacer, la verdad, y fíjate que curiosamente, no es que esto sea fuerza bruta, pero tampoco no hay heurísticas, ¿no? Lo único que vamos a hacer, o sea, creo que la diferencia entre fuerza bruta, bueno, todos sabemos que es fuerza bruta, pero, y este se aleja de eso porque sí vamos a encontrar el óptimo, no es el resultado final, ¿no? O sea, no es el mejor, es el mejor posible, pues, pero lo vamos a encontrar en un tiempo mucho menor que si lo hiciéramos de forma recursiva. Creo que podrían haber empezado por ahí, ¿no? Creo que, al menos como sugerencia de clase es, bueno, de forma recursiva, ¿cómo lo haría? Y dice José, bueno, vamos a subdividir el problema desde B0, siguiendo los demás como vértices.
puede ser, ¿no? Está bueno. B0 o BI, que es esencialmente lo mismo, pero sí, B0. ¿Qué tal si dividimos a la mitad, ¿no? O sea, que lo que hacemos es trazar un problema, a ver, déjenme ver si tengo mi Jamboard abierto. Que incluso le empecé a esquematizar en Jamboard, pero terminé haciendo todo en las diapositivas. Bueno, no que carga eso porque el Jamboard es muy pesado. Ah, ahí está. A ver, con lo que podríamos hacer es trazarlo como partirlo a la mitad, ¿no? De B0 a B4, y eso, eh, em, como que o sea, ¿cómo lo definirían recursivamente? Pues la cláusula de escape sería tener un triángulo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Si ya tenemos un triángulo, ya regresa esa longitud. Si no tienes un triángulo, vuelve a partir, o sea, ya sea o elegir el azar, que es muy tonto, yo sé, o elegirlo a la mitad, o simplemente, o con alguna estrategia ir corriendo la prueba de los triángulos. Pero para hacer una primera aproximación ingenua y que ustedes la puedan mejorar, voy a decir que lo voy a partir a la mitad, ¿no? Entonces, al profe se le ocurrió partir esto de B0 a B4 y ahora tenemos el mismo subproblema, o sea, tenemos polígonos que no son triángulos, tenemos ahora dos de ellos, más pequeños, ¿no? Son triángulos, no, entonces vuelve a entrar tu problema de buscar el triángulo más pequeño, ¿no? Y entonces vamos a hacerlo para los vértices de B0 a B4 y de B4 a B0, ¿no? Estos dos. ¿Qué puse acá? Eh, bueno, un segundo. Voy por la tableta. Hoy no se cargó nada. Bueno, si se apaga no importa porque tengo toda otra presentación, pero ahí no. Es esa. A ver, escribir, escribir. Y ahora, este. Ok. Entonces vamos a tener su problema y su problema y después podemos trazarlo de aquí a acá, ¿no? De B0 a B5. Y justo si lo hacen así, se darían cuenta que no tendría sentido. O sea, hay una cosa importante, ¿no? Si yo trazo una cuerda, si yo trazo una cuerda a dos posiciones del nodo en el que estoy, pues ya ese es un triángulo, ¿no? O sea, como que tiene que haber una cuerda siempre máximo a dos posiciones de donde estoy. Eso va a ser una observación importante. El único problema con esta aproximación es que esa es una triangulación posible. Y la otra sería haber partido eso claramente, pues como dice Eric, que por fuerza bruta no pasa nada, ¿no? Lo podemos buscar y va a acabar, ¿no? Va a acabar hoy, va a acabar rápido, pues, ¿no? Claramente eso no se plantea para 7 nodos, se plantea para 1024, cosas por el estilo. Y ahí la cantidad de problemas, pues también empieza a crecer exponencialmente en términos de que se prueba uno y después van a probar otra partición, ¿no? Ya sea esa, bueno, vamos a cambiar de color, van a probar este su problema y luego de aquí hay que ver si esto partido en o en, o en ¿no?
Y también ahí eso fue empezando en B0, perdón por el rayoneo, pero creo que ya tienen la comprensión de por qué, de cuál es mi punto, ¿no? Tal vez puede empezar así, y ahora tengo que ver si estos, o sea, si los triángulos que se forman aquí son, son la mejor triangulación posible. Entonces, la llamada de esta cantidad de estas llamadas, pues, van a ser imposible van a ser imposible o bueno, crece exponencialmente la cantidad de llamadas, ¿no? Se puede probar, pues, salirse la cuenta, pero realmente no es el punto de esto, ¿no? El punto es, como dice Eric, eh, si bien no es fuerza bruta, lo que sí va a ser programación dinámica es organizar las búsquedas que hagamos antes. Eso es lo importante, ¿no? Lo importante aquí es que si yo calculo B5, este triángulo, esta triangulación, en algún punto, pueda regresar a ella cuando ya la haya calculado. Entonces, vamos a regresar a la presentación. Bien, aquí hay dos hechos importantes. Hay dos hechos importantes que básicamente dicen que para un nodo y menos uno, tiene que haber un triángulo ahí. No, bueno, el primero es básicamente y más uno. Ahorita les pongo en Jamboard. Y más dos. La primera dice que en un polígono con más de tres vértices, hay una cuerda que toca al menos dos adyacentes, ¿no? Eso se ve así. Es decir, si aquí no hubiera cuerdas, bueno, en realidad esas no, perdonen. O sea, esta cuerda, vamos a dibujarla de otro color, la cuerda que va de I menos 1 acá, tiene que haber una cuerda entre dos nodos adyacentes, pues porque si no, de otra forma no hay triángulo, ¿no? No, es una observación bastante directa, pues, ¿no? Cada dos, que se deriva de esto que habíamos mencionado aquí. O sea, debe haber al menos tres nodos o una cuerda después de dos nodos para que se forme un triángulo, ¿no? Esa es la observación bastante obvia, pero siempre es útil, ¿eh? O sea, esto, más allá de pintar obviedades, estas obviedades luego creo que no son tan claras cuando uno está abordando el problema, cuando les toque hacer a ustedes un problema de programación dinámica, que claramente aquí los de escuela pues son sencillos o tienen algún resultado, la verdad, pero ya que salgan y digan, eso suena que lo puedo hacer con programación dinámica. Y creo que la sugerencia, y lo van a ver en varios problemas o en varios ejemplos del libro, es plantearse hechos de los cuales puedan sacar provecho, ¿no? Es decir, la práctica del matemático o de la característica matemática es la de, a ver, vamos a ver qué sí sabemos. Tal vez todos los hechos que planteen no van a ser todos útiles, y unos más útiles que otros, ¿no? Como por ejemplo el segundo hecho que les voy a plantear, tiene más chiste y le vamos a ocupar más. Si J es una cuerda, a ver, vamos a ver eso cómo estaba el dibujito. Si J es una cuerda, básicamente, si esto es una cuerda, sí, eso está bastante directo y está muy útil. Entonces existe un vértice K, sí, a ver. Bueno, incluso creo que puedo ocupar este mismo dibujito. Sí, y este sí va a ser IJ, este sí, este es J, entonces existe un vértice K. Va a existir un vértice K, tales que estos son o aristas o cuerdas, ¿no? Si esto es una cuerda, este es un ejemplo, pues, pero otro pudo haber sido, vamos a dibujarlo en verde para ser consistentes. Esa va a ser una cuerda. Ahora, este va a ser el vértice I, J, entonces existe un vértice K, lo voy a poner aquí, tales que esto es o una arista o una cuerda, pues, ¿no? Para formar otro triángulo, o sea, esencialmente me da la impresión que es una versión de la desigualdad del triángulo,
puesta en términos de grafos, ¿no? Tiene aquí, y si esto ya es un vértice, si esto ya es un triángulo y J acá, entonces tiene que ser que esto sea una arista cuerda o esto es una arista cuerda, ¿no? Porque ya sabemos que ahí hay un triángulo. Bien, esos son los dos hechos de los cuales vamos a echar mano más adelante. Bueno, el uno creo que está un poco ya revuelto con el anterior, pero creo que lo pueden, es una esquematización, ¿no? Y aquí lo importante es justo la esencia de programación dinámica. Una vez que yo trace una cuerda, voy a tener su problema uno y su problema 2, ¿ok? Bueno, justo es esto, su problema uno y su problema 2. Bien, ¿qué más? Bueno, eso es esencialmente nada más un ejemplo de qué es lo que quería hacer yo. Y de aquí, esa es la parte más rebuscada, ¿no? También parte importante de pues, el método casero, del cual hacemos mucho, echamos mucho mano los computólogos. ¿Qué casos se forman con mi análisis? Bueno, se forman tres. O bien tenemos, a ver, déjenme, a ver, primero, cogemos vértice, claro, a ver, hay una definición aquí importante. El, para poder obtener el tamaño del problema, ¿no? O sea, aquí lo que estamos haciendo es definir que esto es nada más la revisión del ejemplo, ¿ok? Tal vez a José se le ocurrió otra forma y mucho menos rebuscada. Ya ven que los ejemplos del libro tienen que ser como muy detallados. Luego la anotación no es lo más sencillo del mundo, pero bueno, sirve mucho hacer alguna definición concreta, ¿no? Y en este caso la definición fue su problema de tamaño, empezando en vértice I, como dice José, empezamos en vértice cero. Y luego, algo que requerimos fundamentalmente, que requerimos mucho en esta aproximación, es la de saber dónde pusimos una cuerda. Y eso me va a definir, eso se va a caracterizar por tener al menos S nodos. En esta, ¿alguien sabe la historia de por qué los computólogos empezamos bueno, supongo que es más bien un origen matemático, pero se ven todos los lenguajes, ¿no? Los arreglos empiezan en cero y por lo tanto, la cantidad de elementos aquí, pues es el vértice menos uno. Eso he visto que le conflictúa a mucha gente que está aprendiendo a programar o que conoce otros lenguajes que no sean MATLAB o R, que empiezan su conteo en uno. Bueno, nosotros estamos un poco acostumbrados, aunque sí complica la notación un poco. En este caso tenemos el subproblema de tamaño, empieza en I, y si es de tamaño S, quiere decir que vamos a acabar en el vértice S menos uno. ¿Ok? Vamos, aprendas eso porque está todo a lo largo de estos tres casos. No está nada difícil, eso es lo que se hace complicado, se hace cargado, la notación se hace cargada, pero pues, no tiene ningún problema. Entonces, el caso uno, entonces, con esa definición del tamaño de su problema, o sea, la identificación de un subproblema y subíndice IS, es aquel donde empezamos en vértice I y tiene S nodos. Entonces tenemos tres posibilidades. A ver si es así. Estoy dibujando, pero por eso no ven. S menos 1, S menos 2, esto es I, esto es K, esto es I más 1. Entonces, a ver, escogemos vértice y, ok, está muy sencillo esto, ¿no? Esto es S menos 2, perdonen, esto es S menos 3. Bueno, en realidad creo que estaría bueno borrar eso. Estoy dibujando algo, ahorita lo pongo en la pantalla. S menos 1, ok. Entonces vamos a tener una región. Entonces, lo que está diciendo el primer caso es que si este es mi problema S y S, o sea, tiene S nodos porque empezó en cero, ese es el problema de la notación nada más. Aquí lo importante es que hay S nodos y lo que me está diciendo es que opción 1 empiezo escojo subdivido tras una cuerda allí. Ahora le parezco borracho.
No estoy borracho, solo tengo mal pulso. Ahí está. Entonces se va a formar un triángulo con esa cuerda y pues claramente se van a, o sea, este es mi triángulo, ¿no? S, o sea, vértice I, S-2, S-1 y esta arista, ¿no? Bueno, esta cuerda arista y seguro esta arista. Y voy a tener este su problema y este su problema. Bueno, este ya no va a ser su problema, al fin ya es un triángulo. Esa es caso 1 o el caso 2 es pues precisamente de este lado, ¿no? Mm, tengo colores, entonces vamos a utilizar un bonito verde. Caso 2 en el que se forma este triángulo y tenemos este subproblema. ¿Ok? Y el caso 3 y el caso 3 en azul va a ser elegir el vértice K y se va a formar este triángulo y lo voy a, pues me va a quedar este subproblema y este subproblema, ¿sí? Ahí sí tiene más, ahí tiene más sentido la división, o sea, es el caso como más general, pues, porque el triángulo seguro es este y el otro, bueno, la otra cuerda interna forman ese triángulo y tengo dos subproblemas que todavía no sé si tienen tres nodos o no. ¿Ok? Eso es esencialmente lo que está puesto en esos tres casos. Y pues ya básicamente, este, esto debe haber puesto antes. Ahora lo único que me queda es asociar el costo, que es medir el costo de un subproblema, que es medir el costo del problema anterior. O sea, aquí es donde viene ya el planteamiento de o sea, la aproximación típica de programación dinámica, en el que voy a asociar. Los subproblemas todavía no tienen un costo asociado, son simplemente polígonos donde voy a buscar triángulos. Lo único que me queda es sumar, ¿no? O sea, ahí sí voy a utilizar programación, perdón, bueno, sino una matriz de costos, que va a ser C y S, y la distancia euclidiana para medir esas aristas, ¿ok? Bueno, ya se apagó esto porque ya no lo requiero. Entonces, les sugiero que lo intenten. Les puedo pasar esta diapositiva, tienen que llegar a este resultado. Si se llega, pues ya lo hice. Eh, no está mal, pero aquí lo que me interesa, o sea, porque al final los ejemplos de programación dinámica les voy a dejar uno muy sencillo para la tarea. Solo quería poner un par de ejemplos genéricos de qué significa hacer programación dinámica, ¿no? Significa pensar en un problema general que se puede subdividir en problemas idénticos. En ese momento podemos pensar en, bueno, vamos a organizar la información, ¿no? O sea, lo que quiero hacer es esos problemas menores los quiero poner en una matriz de tal forma que cuando yo requiera, ¿no? Como, o sea, en tu análisis van a ver, mira, si yo lo hago de forma recursiva o en la aproximación general, va a significar computar los subproblemas de forma reiterada, o sea, es decir, voy a tener que computar cosas varias veces, no tiene ningún sentido perderlos. Lo más sencillo va a ser guardarlos en una matriz, pues, esencialmente en un árbol, pues, en cualquier cosa que puedan indexar o recuperar información, pero bueno, una matriz. Lo que el asunto de la matriz es que eso le da el orden cuadrático, tienen que recorrer todos los elementos, en este caso son los nodos, y aquí el tamaño de su problema, ¿no? Eso es todo. Claramente no tiene caso definirlo para menos de tres nodos, pues porque ya no es un problema, ¿no? Y después tienen que diseñarse una función de costo para rellenar esa matriz, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos, ¿queda claro cómo funciona programación dinámica? Va, va.
Sí, pero porque incluso, pues, como dicen, ya lo vieron un poco, ¿no? Les voy a dejar un problema muy sencillo que seguramente ya hicieron en algoritmos. Y por lo pronto vamos a cambiar de presentación. ¿A cuál? Espérenme. Vamos a cambiar a, creo que es esta. Sí. Muy bien, entonces nos habíamos quedado eh, con la necesidad de hacer esto, pero para cadenas ahora. Y esencialmente Needleman-Wunsch así funciona, ¿no? Lo que va a hacer Needleman-Wunsch es, eh, bueno, esta era la metáfora, ¿no? Que se utiliza para explicar el, también es otro ejemplo de programación dinámica, pero esencialmente es parte inicial de la metáfora de este análisis. El del agente, el del viajero en Manhattan, ¿no? Sí, turista en Manhattan, Manhattan Tourist. Y aquí todo el chiste es, y eso es eh, como muy visual, ¿no? Lo que requerimos es definir una función de costo que recupere la cantidad de sitios interesantes que vimos la última vez y lleve esa cuenta, ¿no? Para irla acumulando. En la primera parte está muy sencilla, la primera fila y la primera columna están muy sencillas, la condición inicial, eso no plantea ningún problema, es por eso una condición inicial. Pero después vamos a ir guardando el máximo entre lo que estaba en esta cuadra y lo que estaba en esta cuadra, en este bloque, pues sí, en esta acera. Ok. Parte importante de esto, parte importante de la implementación de programación dinámica es el hecho de que vamos a requerir dos matrices, eso ya lo había mencionado. Uno va a ser para computar el costo del score, el score de este score, pero otra va a ser para computar la reconstrucción de la ruta, porque en este caso no es nada más el hecho ya lo hicieron en Dijkstra o algo por el estilo, ¿no? En ese tipo este, de exploración de algoritmos de grafos, creo que ya debieron haberlo hecho ahí. Reconstruir la ruta, pues es decir, no solo quiero saber cuál es mejor, sino ubicar específicamente los pasos que tuve que haber tomado. Entonces, en este caso vamos a requerir de otra matriz donde vayamos guardando, ¿no? Donde vayamos guardando la información de por dónde pasamos. Sí, esto es nada más el score. Ay, ¿por qué no puso eso? Ok, ok, ok. Bueno, creo que estoy confundiendo esta diapositiva. Estoy seguro que está en algún punto. Estoy seguro que aquí la tengo, ¿no? O sea, aquí lo que requerimos es ir anotando en una matriz B todos los pasos que hayamos tomado. Ahora aquí pasa un detalle, pasa algo importante o sea, ¿cuál es el punto de utilizar programación dinámica? Ya lo habíamos visto, incluso ya lo habíamos mencionado con este ejemplo, ¿no? No es nada más el hecho de tener que comparar símbolo a símbolo, porque eso en esencia está muy sencillo, ¿no? El problema viene cuando lo que requerimos es editar una de las cadenas. El estar probando símbolos que pudieron o no haber aparecido o que fueron borrados de la otra cadena, y eso básicamente sucede por eventos evolutivos. Lo que puede pasar cuando están esos procesos de duplicación es que por alguna mutación eh, se suprima algún nucleótido, ¿no? Y el organismo no muera. Ese tipo de eventos son pues, muy comunes en general, ¿no? Hay regiones donde justo puede haber muchas mutaciones neutras. No sé si ya vieron con esta NAIE que es una mutación neutra, imagino que ya. Y pues son todas aquellas mutaciones que pues justo derivadas del código genético, si ya lo vieron o si no lo van a ver pronto, eh, se van a dar cuenta que hay más de un codón que codifica para el mismo amino. Después, es decir, esencialmente pues, hay una redundancia ahí natural, innata en la evolución biológica, con lo cual está muy bueno, ¿no? O sea, está muy bueno que un pequeño cambio no nos mate. Eh, sí, esas implicaciones son hasta raras, porque pues justo, si ya llegamos a este punto
la evolución o del cambio biológico es porque precisamente encontramos la estrategia para poder sobrevivir, ¿no? Sí suena muy teológico el eso de qué bueno que existe una estrategia. Sí, lo importante aquí es que pueden mutar pares de base en alguna posición, en algún loci, y el organismo no muere, ¿no? Pero ese es un tipo de cambio. O sea, que cambiemos en alguna posición, tengamos el símbolo B, bueno, que la misma posición tenga un B, un símbolo B y ya, 0 o 1, bueno, C o G o T, estoy hablando de forma muy genérica. La diapositiva está puesta de forma muy genérica, intentando decir que vamos a tener dos tipos de comparaciones, celda a celda, ¿no? O sea, cuando agarremos a la cadena y, y estemos comparando el símbolo A con el símbolo A, o bien cuando la posición tenga el símbolo A, pero debería estar el símbolo B, o al revés, pues, ¿no? En este caso le llamamos match y en este caso le llamamos mismatch. Y ahí ahí vamos a ocupar la estrategia que ocupamos para comparación de cadenas. Si los símbolos son iguales, sumamos uno. Si son distintos, vamos a restar uno o sumar cero. Hasta ahí me voy a quedar. Hasta usted le voy a dejar ahorita, ¿no? Y en el otro caso viene la parte más interesante. Uno fue la posible mutación de un loci o de un nucleótido por otro, de un SNP, ¿no? Pero también pudo haber habido un evento de inserción o de deleción, ¿no? O sea, el organismo pudo haber encontrado este, que una región no era totalmente necesaria para sobrevivir y su código genético o incorporó información o la suprimió. A ver, esto lo que quiero decir con eso es, me imagino que ya saben qué quiero decir con eso, nada más quiero dejarlo como muy... Que aquí tenemos un padre, incluso ahorita lo que han estado viendo con padres, este, lo que estoy diciendo es que aquí la generación que sigue padre, bueno, hijos, debería poner hijos. Mm, Para hacerlo más claro, voy a escribir esto con otro color. Ups, queda muy poquita batería. Se va a apagar pronto, pero bueno, ya me lo acabo. C, G, T, y esto lo voy a escribir de azul. Ese punto, esta región roja implica la interacción con el entorno, ¿no? Esa es también parte muy importante de la evolución biológica y la parte muy, muy divertida de la evolución biológica. Y aquí voy a poner G, T, T. Claramente están viendo que suprimí, ¿no? ACA. Esto puede pasar, ¿no? Y estos dos organismos pueden pueden vivir, pues no mueren. Entonces, aquí el chiste es, hay que establecer, ¿no? Si esto sucede en algún punto en la historia evolutiva de algún organismo, pues pone un pequeño problema de comparación, dado que apagar impone un problema de comparación, dado que estos compadres sí son hijos de estos, eh, de estos dos organismos, pues, ¿no? Entonces aquí habría que hacer lo que tenemos, lo que se le plantea al informático o al computólogo es cómo le hago para garantizar, no para garantizar, para establecer alguna medida que me diga que estos son las secuencias padres de estos dos, ¿no? Eso es lo que requerimos hacer con nuestro algoritmo. Eso es lo que va a hacer Needleman Wunsch. Esta es la necesidad que nos impone el,
la evolución biológica. Entonces, si a esto le llamamos match y mismatch, a estos casos les vamos a llamar indel o insertion o deletion, ¿no? Bueno, así ya borré, ya cerré la tableta, pero bueno, si buscan, lo voy a poner en el chat. Es el tipo de comparación que está capturando como los dos fenómenos al mismo tiempo, ¿no? La de inserción y la de lesión. Claramente en inglés, ¿no? Insertion and deletion. Entonces, en la columna vamos a tener dos posibles casos. O sea, la secuencia de arriba quisiera que el símbolo de abajo se quedara el que estoy comparando, la A, pero en la secuencia de arriba, eso de secuencia de arriba ahorita va a tener sentido, ¿no? O sea, la primera secuencia y esta es la segunda secuencia con la que estoy comparando. Quisiera establecer que hubo una deleción, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es representarla por un guión, diciendo que en esta posición no hubo un símbolo con quien comparar, tuve que insertar algo, ¿no? O que la evolución se encargó de ahí borrar información. O bien al revés, la secuencia 1 tiene una B y abajo lo que mejor me queda es poner un gap. Ah, sí, este símbolo, el guión se va a llamar gap. ¿Ok? Entonces ahí tengo tres posibles casos. Este es un ejemplo completamente hipotético, ¿eh? O sea, es que suena como muy mágico. En realidad aquí, y está complicado, ¿no? Porque aquí las cadenas piden lo mismo, pero lo que estoy diciendo es, o sea, lo que quiere mostrar este ejemplo es que posiblemente, o sea, lo que yo quisiera que capturara este algoritmo es la capacidad de aparear o de encontrar un match con símbolos que son similares, y en aquellos donde no parece haber una mejor comparación, correrlos o insertar símbolos en la cadena conforme se requieran. Eso es lo que voy a requerir de mi algoritmo, ¿sale? Y por lo tanto voy a requerir escribir arriba, eh, digo, sí, en una de las secuencias voy a tener que poner un gap para que se corra y la comparación quede muy bien con GT en este caso, ¿no? Y luego a la de abajo voy a requerir agregar un gap para que la comparación quede muy bien con la A, aunque no necesariamente con la C, ¿sale? Este, ok, bueno, vamos a hacer, quisiera abordar este ejemplo con ya todo como de corrido, así que le voy a dejar aquí, pero vamos a hacer esto en la siguiente sección, ¿no? Eh, vamos a hablar de qué es lo que hace la función, es- esta, esta función delta, o cómo la vamos a interpretar, ¿no? Y cómo vamos a ir escribiendo cómo vamos a ir escribiendo los cambios en la matriz. Déjenme ver, yo abrí eh, creo que todo esto ya lo vimos. Sí, más bien voy a dejarle aquí y retomamos desde este notebook la siguiente sesión, ¿sale? Por lo pronto, ¿alguna duda? Hasta aquí. Intenten, por favor, les voy a pedir que intenten eh, replantearse. Tal vez la forma del problema de la triangulación no es la que se les ocurre a ustedes, ¿no? Tal vez se les ocurre otra, como dijo José. Usted decir, José dio una idea inicial y tal vez puedan seguirle por ahí para plantearlo, al menos de manera más sencilla, ¿no? Creo que, creo que hay forma de hacerlo, o sea, no hay una única forma de abordar un problema y creo que hubo una sugerencia ahí como de otro posible camino. Entonces, mi sugerencia es, inténtenlo, les pongo esa diapositiva en el chat para ver, esperando que lo intenten, ¿sale? Por lo pronto, pues nos vemos el jueves. Tal vez el jueves les suba video, pero porque tengo una reunión larga, pero seguro el jueves nos vemos. Bueno, hay clase, pues. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Alguna? Bueno, pues nos vemos pronto. Cuídense.